Dejo el Alhama y tomando el río Linares me dirijo hacia el oeste, al encuentro del Cidacos. Al poco, y desparramándose por una loma, me topo con Grábalos, suave en el atardecer suave, vigilado por la torre de su iglesia, rodeado de campos de trigo y de cebada, y famoso en tiempos por unas aguas termales cuyo balneario ahora está abandonado. Alguien me había contado que en este pueblo, y de la mano de Benito Escudero, surgía un cava de excelente calidad. Hola, buenas. Muy buenas, ¿Es usted Benito Escudero? para servirle. ¿Y qué está usted haciendo ahora? Haciendo el removido de las botellas para hacer que baje el post que queda al hacer la fermentación, para que baje al cuello de la botella para hacer después el degüello. ¿Y cómo se le ocurrió a usted meterse en esto del cava? Pues una cosa me ocurrió un accidente. Antes yo había estudiado enología, soy enólogo, y me ocurrió un accidente con una moto y me estuve pues unos 14 o 15 días en estado de coma. Y después estuve muchos años pues casi sin hacer nada. Y luego se metió aquí. Y se me ocurrió el hacer unas pruebas, y fueron saliendo bien las pruebas y aquí estamos, así seguimos. ¿Y cuántas botellas hacía al principio? Pues al principio empecé a hacer pues unas 2000 o algo menos quizás. ¿Y cuántas hace ahora? Ahora se hacen unas 80 o 90 según años. ¿Y qué tipos, Años que se hacen más y menos. qué tipos de cava hace usted? Se hace el semiseco, el seco, el bru y el nature. ¿Y qué diferencias hay entre uno y otro? El bru y el nature son el mosto ya escogido de la primera prensada, y el semiseco y el seco ya es más inferior, y después al nature, por ejemplo, es natural, no lleva nada de... Se rinche la botella cuando se hace el degüello, se rinche la botella con otra botella igual. Y al bru se le pone 2 o 3 gramos de azúcar a la botella. ¿Y al seco y al Al seco y al semiseco, pues se le pone al semiseco.